El refinamiento es una de las actividades más importantes para asegurarnos de hacer muy buen Scrum. Si no hacemos un buen refinamiento, nos pueden suceder dos cosas. Una, o que la planificación sea terriblemente larga porque no tenemos claro lo que vamos a hacer, o incluso peor, que aceptemos trabajo que no entendemos, con lo cual no alcanzaremos a los objetivos de los sprint. Entonces, para evitar esto, es importantísimo asegurarnos de hacer muy buen refinamiento. Y les voy a explicar cómo yo hago refinamiento, para asegurarme de esas dos cosas. Primero, las planificaciones son cortas y efectivas. Segundo, entendemos concreta y específicamente qué es lo que vamos a construir y cómo lo vamos a construir antes de comprometernos, porque la planificación implica ya un compromiso. Entonces, ¿cómo no hacer refinamientos? No hacen refinamientos si lo que están haciendo es manteniendo conversaciones ocultas entre los stakeholders, que no se sabe lo que está ocurriendo, que por sorpresa hay cambios en el backlog del producto y que el product owner se dedica a conversar con un stakeholder, tomar nota de lo que hay que hacer e ir a decirle al desarrollador lo que tiene que construir. Esto no es así, y mucho menos el que sea en el momento de la planificación, cuando es el product owner el que le está diciendo al equipo lo que tiene que hacer, solo en ese momento, porque ya es tarde para entender qué es lo que vamos a hacer. El sprint ya empezó. Mucho peor cuando nos juntamos todo el equipo, nos sentamos, todo el equipo, el product owner se pone con su teclado, se conectan en el Jira, en el monitor, y empieza a comentar el product owner. La historia número tal, construir esta funcionalidad. ¿Y esto cuánto es? El equipo. 2 puntos, 3 puntos, 2 puntos, 2 puntos, 2 puntos. Oye, ¿por qué 3 puntos? Pues porque creo que es más difícil, porque hay que conectarse con este API que no lo conocemos muy bien. Ah, sí, pues 3 puntos, venga, 3 puntos. Siguiente. Ahí no está ocurriendo ningún descubrimiento de ningún tipo de información. Además de que no existe ningún tipo de interacción y el análisis que se está haciendo no es un análisis fiable. ¿Sí? Bien. En el mejor de los casos, el programador empezará a comentar, empezará a hablar de tecnología, empezará a decir: yo creo que tenemos que conectarnos con esto, tenemos que refactorizar esto, tenemos que replantearnos esto o construir esta clase. En ese momento, que se pone a hablar apuntando con el dedo el desarrollador, pónganle en la mano un rotulador, abran la punta, utilicen cinta para pegarle el rotulador a la mano y háganle dibujar. ¿Sí? Buscamos que el análisis sea una actividad colaborativa, ¿sí? Y que se lleve a cabo en ese momento del refinamiento, de esa conversación técnica, no que esperemos adentro del sprint, cuando ya es demasiado tarde, a definir cómo lo vamos a hacer técnicamente. Y tampoco durante la planificación, de manera que se nos alargue indefinidamente ese tiempo de todo el equipo cuando ya es muy tarde y ya nos tenemos que comprometer. Entonces, ¿cómo vamos a hacer refinamiento para asegurarnos de que el sprint funciona correctamente? Bien, yo les propongo que tengan 3 tipos de refinamiento. ¿Sí? Hay un refinamiento a nivel estratégico, donde lo que queremos es que los stakeholders, junto con el product owner, decidan sobre el orden en el product backlog, el backlog de producto. Estamos hablando de orden. Estamos hablando de una conversación estratégica, ¿sí? Donde vamos a definir qué es lo más importante a construir después. Quizá estos stakeholders estamos hablando a nivel ejecutivo, porque efectivamente estamos hablando de decisiones de negocio. Bien. Esta información debe hacerse visible, de manera que el equipo de desarrollo entiende qué es lo que viene después y qué es lo que tiene que construir después, para que pueda prepararse para la conversación táctica, donde también de manera funcional debe entender qué es lo que vamos a construir. En este caso, lo que tenemos es igual algunos stakeholders quizá operativos, que pueden hablar en detalle con aquellas personas que van a construir
la funcionalidad o el producto, qué es lo que se desea y a qué necesidad están intentando responder con esta funcionalidad. Esto es parte, no todo, del equipo de desarrollo. Hablará quizá en base a ejemplos para entender concretamente en qué consiste ese elemento del Product Backlog, con el objeto de entender muy bien qué necesidad se desea cubrir. Después, lo que queremos que ocurra, porque bajo mi perspectiva y en mi experiencia, hasta que el desarrollador no habla a nivel de tarea, no sabe realmente a lo que se refiere, debe ocurrir una conversación técnica. En esta conversación técnica, varios miembros del equipo de desarrollo, ni siquiera todo el equipo de desarrollo, convierte este Product Backlog Item en un conjunto de tareas que llevarán ese Product Backlog Item al estadio de Done. ¿Y cómo ocurre esta conversación? No ocurre sentados, conversando, apuntando con el dedo. Ocurre de la siguiente manera. Ocurre hablando de que hay que completar este Product Backlog Item, del cual ya hemos hablado y tenemos claro porque hemos conversado con un stakeholder. Y sabemos que para hacer esto hay que construir esta clase y que esta clase tiene que implementar este otro módulo y tiene que llamar a este otro sistema, que tiene que utilizar una interfaz con este tipo de base de datos y que tiene que conectarse con este otro tipo de servicio y que además hay que extender esto para el caso X y entonces, y solo entonces, podemos definir, decir, es que para completar y llevar esto al estadio de Done necesitamos escribir esta clase, extender este componente, refactorizar este otro componente, conectar con este sistema, escribir un script para esta base de datos, agregar este campo, recodificar este sistema, incluir esta prueba, hacer un despliegue en tal entorno, conversar y verificar de nuevo con el cliente, y cuando todo esto esté hecho, podemos considerar que este Product Backlog Item está done. Y esto es cuando la conversación termina y finaliza entendiendo bien qué es lo que vamos a construir y cómo lo vamos a construir, podemos tomar todas estas tareas y ya tenemos este Product Backlog Item listo y preparado para poder ser planificado. Esto es ya con bajo riesgo, porque ya he hablado al detalle sobre aquello que quiero construir. Y esto lo tengo preparado para el siguiente Sprint Backlog. Esto va a ser un input para la siguiente planificación. Entonces, responsabilidad del Scrum Master es la de asegurarse de que el equipo de Scrum entiende la importancia de esto y les enseña a hacerlo. Responsabilidad del Development Team, asegurarse de que entienden cómo lo van a hacer y no tienen ningún impedimento antes de la planificación. Y responsabilidad del Product Owner, asegurarse de que el equipo sabe de dónde recuperar información de detalle sobre cómo construir lo que es siguiente prioridad y de que siempre esté claro cuál es la siguiente prioridad para el equipo. De otra manera, conseguiremos planificaciones largas, conseguiremos no llegar a los objetivos del sprint, intentaremos buscar otro tipo de soluciones que no nos van a ayudar, como por ejemplo hacer horas extras, como por ejemplo reducir los alcances, o como por ejemplo intentar hacer estimaciones más precisas. La forma de asegurarse de hacer buen Scrum es esta, haciendo buen análisis y no aceptando trabajo que no conocemos.